Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, curso Metodología de la Investigación, trabajo presentado por Mayra Alejandra Gudelo Aldana del grupo número 185 para el tutor Wilder Yamilso Medina Rojas, diciembre 5 del año 2015. Veremos el proyecto del aula a trabajar en este periodo fue sobre los factores protectores y de riesgo de la seguridad vial en peatones. Tenemos la situación problema, que fue, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen 1.3 millones de personas en accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren traumas debido a estos hechos. Por eso, en las comunidades, establecimientos educativos y empresas del país, la seguridad vial debe estar presente para generar conciencia sobre las prácticas seguras a la hora de transitar por la vía. Según un estudio realizado por Sura en el año 2013, la cifra de muertos por accidentes llegaba a los 5.704 al año anterior y 39.318 heridos en accidentes de tránsito, cifras que convirtieron a este tipo de acontecimientos en la segunda muerte violenta en Colombia. Estos datos se suman al conteo mundial, donde se estima que el 1.2 millones de personas mueren al año por causa de accidentes de tránsito. Para el 2030 será la quinta causa de muerte de seres humanos en todo el planeta. Una de las causas de estos accidentes es en ocasiones causada por la imprudencia de los peatones. Es por esto que se realiza esta investigación con el fin de identificar las causas de accidentes peatonales. Pero, ¿cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial en los peatones? Los objetivos que manejamos aquí, vamos a iniciar con los objetivos generales, el cual fue identificar cuáles son los factores de riesgo y protección asociados a la seguridad vial en peatones. Y los objetivos específicos fue identificar demográficamente y mediante encuestas la educación vial de la población peatonal encuestada e identificar el nivel de conocimiento de los factores protectores y de riesgo en los peatones encuestados. En el marco referencial podemos identificar los antecedentes empíricos en 3 artículos, los cuales el primero, presentado por Gustavo Cabrera, Natalia Velázquez, Mónica Valladares, entre mayo y agosto del 2009, denominado Seguridad Vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI, el cual es basado en la tendencia mundial que no deja a un lado a nuestro país en las altas cifras de mortalidad por los accidentes viales y qué hace el gobierno al respecto. El segundo fue presentado por Víctor Choquehuanca, Fresia Cárdenas, Joel Collazos, Willington Mendoza en el año 2010, denominado Epidemiológico de los accidentes de tránsito en el Perú. Es un informe sobre la situación de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, publicado en agosto del año 2009, donde se identifica que Perú posee la segunda tasa más alta de mortalidad por cada 100.000 habitantes a nivel de Sudamérica, pese a contar con el parque automotor más bajo en América Latina. Y el tercero, presentado por Luis Enrique Mayorga Mogollón en el año 2003, cual denominado Mortalidad por accidente de tránsito en la región vial Tunja-San Gil, Colombia, en el año 2001. El artículo es basado en la tendencia mundial en las altas cifras de mortalidad producida por los accidentes viales y lo especifica en esta vía Tunja-San Gil de nuestro país. En el marco teórico tenemos 3 definiciones sobre las cuales trabajamos en este proyecto, el cual la primera tiene que ver con la seguridad vial, la cual es la movilización, el desplazamiento libre y exento de todo daño en la vía pública. Implica prevenir posibles siniestros o accidentes de tránsito que en su mayoría son evitables si se toman las precauciones necesarias. El segundo trata del factor de riesgo vial, cual entendemos por factor de riesgo a todo aquel elemento, fenómeno, condición, circunstancia o acción humana que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Estos factores suelen englobarse en los 3 elementos generales implicados en toda situación de tráfico, los cuales son el vehículo, la vía y su entorno y el propio conductor. La tercera definición la vemos relacionada con el factor de protección vial, las cuales son las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública que componen el principal punto en la seguridad vial. Autores y promotores voluntarios deben llevar a cabo en forma permanente campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial en los que se debe promover. En la metodología
encontramos un enfoque de investigación de tipo cuantitativo, ya que se realizó la definición del problema a investigar, la cual fue factores de riesgo y protección vial para peatones, con el cual se realizó un planteamiento del problema buscando verificar el porqué de la participación de los peatones en accidentes de tránsito. Se realizaron encuestas, las cuales se graficaron para realizar una hipótesis del porqué de esta problemática. En el diseño de investigación encontramos que torna a un tipo experimental y no experimental. Experimental, ya que se realiza una manipulación de datos estadísticos, se hace una medición de variables, busca realizar un control y llegar a identificar su validez. Las personas encuestadas también fueron elegidas al azar entre peatones corrientes de las vías. Y no experimental, por un lado transaccionales o transversales, ya que en la investigación se realizó una recolección de datos mediante encuestas. Maneja tipos exploratorios, ya que mediante las encuestas se investiga el modelo de seguridad que conocen las personas encuestadas y describe cada uno de los puntos de la encuesta, identificando el nivel de conocimiento según sus particularidades, género, nivel educativo, edad, etc. En la muestra encontramos que es de clase probabilística, ya que se buscó precisar en un determinado tamaño de la propia investigación, partiendo de lo particular hasta llegar a crear un término general. También se definió que la investigación se muestra mediante un listado de personas a las cuales fueron encuestadas. Tuvo un tipo de muestra también aleatoria, ya que los encuestados fueron variables en cuanto a edad, género, nivel educativo y fueron encuestados. En las técnicas de recolección encontramos que fue mediante cuestionarios, se realizó una encuesta con una serie de preguntas sobre conocimiento de seguridad vial. Las entrevistas se realizaron como entrevistas personales con los encuestados. En el análisis de datos cuantitativos encontramos que cobra un análisis descriptivo, ya que se hace una distribución de frecuencias mediante gráficas estadísticas, las cuales se realiza una variabilidad según el rango, género, edad, nivel educativo, estado civil, etc. Y se representa mediante las gráficas estadísticas aquí presentadas. En el análisis de resultados vamos a identificar que la investigación se realizó mediante una encuesta a varios peatones. Dicha encuesta constaba con varios rangos, de los cuales serán presentados a continuación. Primero, obteniendo la información socioeconómica de la población encuestada. Segundo, verificando cuál era el conocimiento sobre los factores protectores y de riesgo vial en peatones de cada uno de ellos. Por tercer punto, identificamos cuáles eran las medidas que se debían implementar para reducir o evitar accidentes de tránsito en peatones según sus conceptos. Como cuarto punto, tratamos de identificar cuáles eran las mayores causantes de accidentes de tránsito según las respuestas de los encuestados. Y por último, quisimos analizar cuál era el nivel de conocimiento de cada uno de los encuestados y así sacar los resultados mediante una especie de calificación que se les daba a cada uno de ellos según sus respuestas. En la información sociodemográfica encontramos una parte que habla del género encuestado y en el cual el estudio realizado se ve reflejado que la mayoría de los encuestados fue el género femenino, con un porcentaje del 60% frente al género masculino con un porcentaje del 40%. En la edad se realizó un estudio en el cual se ve reflejado que la mayoría de los encuestados fueron personas en las edades de 21 a 29 años con un porcentaje del 25%, seguido de las edades de 20 años o menos con un 25% igualmente. Las edades de 40 a 49 años con un 20%, en igualdad de condiciones están las edades de 30 a 39 y de 50 a 59 años con un 15%. Y por último, la edad de 60 años o más con un 0% de personas encuestadas. En el estado civil, la investigación arrojó que las personas encuestadas en su mayoría viven en unión libre, seguidos por personas casadas, solteros y separados, y el porcentaje de viudos es nulo.
el cual no fue encuestado. Nivel de estudios, identificamos en primera instancia que el nivel educativo de las personas encuestadas en su mayoría han cursado hasta secundaria, seguido por un 25% de las personas que han llegado solamente hasta el estudio primario, seguido de un 15% universitario y por último un 10% de un técnico. Ninguna persona identificó no tener ningún nivel de estudio. En los estratos, el estrato en el que se ubica la mayoría de los encuestados es en el estrato 1, seguido del estrato 2 y 3, cuáles fueron las mayorías de encuestados. Los estratos 5 y 6 no tuvieron frecuencia de encuestados. La siguiente pregunta sobre la circulación por las vías, podemos identificar que la mayoría de estas personas circula por las vías diariamente, muy pocas transitan varias veces a la semana y muy pocas también transitan varias veces al mes en su frecuencia de circulación por vías públicas. En los motivos de desplazamiento también pudimos observar que en su mayoría las personas encuestadas fueron identificadas que transitan por estas vías por cuestiones de trabajo. En un porcentaje inferior a este encontramos el motivo de estudio y de salud, en el cual pues también ubicamos que ninguno de estas personas presenta un motivo de falta de rutas o simplemente por placer transitan las vías públicas. En la pregunta acerca de si ha tenido accidentes de tránsito o no, pues en su mayoría presentan no haber tenido nunca accidentes de tránsito y con una frecuencia muy baja de haber tenido de 1 a 2 veces un accidente de tránsito. En el siguiente rango identificamos cuáles son los factores protectores y de riesgo en vial en los peatones, lo que cual conocen los encuestados. Identificamos 5 preguntas en las cuales contestaron si lo hacían siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. La primera pregunta fue la utilización de cebras, donde identificamos que en su mayoría, algunas veces, los encuestados utilizan las cebras para cruzar las calles. Y otro porcentaje un poquito más bajo, donde dice que casi siempre los encuestados, en un total, utilizan las cebras. La siguiente pregunta habla de la utilización de andenes para transitar por las vías. En su mayoría las personas dicen que siempre utilizan los andenes para transitar las vías. La tercera pregunta habla de atender las señalizaciones de tránsito, los cuales en su mayoría contestaron que siempre las atendían, con un grado inferior, los cuales dijeron que casi nunca las atendían. La cuarta pregunta habla de cruzar las calles por las esquinas, que en su mayoría las personas contestaron que casi nunca las utilizaban, por lo cual vemos reflejado que tienden a transitarlas o a cruzarlas por la vía en que mejor les convenga o más rápido puedan salir. Y en la última pregunta se quiere definir si estas personas prefieren caminar en el día que en la noche, que las cuales obtuvieron un porcentaje igualitario entre las personas que dicen que casi siempre y siempre. Podemos identificar que esas personas pues les prefieren transitar las vías en el día que en la noche. Los resultados obtenidos de esta fase, según la gráfica que expresa los resultados del factor protector riesgo de las 20 personas encuestadas, se refleja un grado del 4.0 y 4.2 en 3 de los encuestados, mientras que 12 de los encuestados refleja un grado de entre el 3 y 3.8 y 5 de los encuestados presenta un grado de entre 2.6 y 2.8 de calificación sobre este rango encuestado. En la siguiente fase de preguntas encontramos los comportamientos en la vía, las cuales identificamos una serie de preguntas a los encuestados referente a su comportamiento cuando circula por las vías públicas.
Primero encontramos el temor a ser atropellado, en el cual encontramos un porcentaje casi igualitario entre los dos rangos de casi siempre o algunas veces. Evitar usar el puente peatonal fue un alto porcentaje en el que nunca lo hacen, nunca evitan usar un puente peatonal. La siguiente habla de si los conductores respetan más las normas de tránsito que los mismos peatones, en el cual encontramos que piensan que algunas veces sí se hace. Cruzar la calle con semáforo en rojo para los peatones, algunas veces lo han hecho en su mayoría. Cruzar la calle hablando por celular, algunas veces también en su mayoría lo han hecho. Como también cruzar la calle enviando o leyendo mensajes de texto, en el cual en su mayoría dicen nunca haberlo hecho. Pensar si en la vía la prioridad es de los peatones, en el cual en su mayoría hablan de siempre, debe ser así. Sentir enojo cuando los conductores no ceden el paso. Algunas veces la mayoría de las personas identifican, se sienten así. Sentir que los conductores son agresivos con el peatón, también identifican que casi nunca lo han sentido. Circular por vías públicas en estado de embriaguez, dicen en su mayoría nunca haberlo hecho. También al ver mucha gente en el andén prefieren andar por la calzada, encontramos una similitud entre rangos de siempre, casi siempre o algunas veces. En la distracción fácilmente al caminar por la calle encontramos que en su mayoría nunca, antes mantienen pendientes. También como cometer imprudencias al cruzar la calle encontramos un rango igualitario en el que dicen casi nunca o nunca lo han hecho. Pensar que las normas de tránsito deben ser más estrictas para los conductores, en el cuales dicen que nunca, o sea que no debería ser así, todo por igual. Y por último, sí cruzar las calles sin antes mirar a ambos lados, si lo han hecho, en el cual también reflejan un porcentaje igualitario de que nunca lo han hecho, frente a otro que dice que algunas veces sí lo han hecho. En los resultados obtenidos en la gráfica del comportamiento en la vida de los peatones encuestados, se refleja que tienen un buen conocimiento de las normas de tránsito y aunque en ocasiones tienden a cometer errores, los reconocen. De las 20 personas encuestadas, 11 de ellas obtuvieron una calificación de entre 4.0 y 5.0, mientras que 8 de las 20 personas encuestadas obtuvieron una calificación de entre el 3 y el 3.9. Y solo una obtuvo una calificación baja de 2.8. Resultados obtenidos según la gráfica de las creencias y pensamientos que tienen los peatones encuestados, se puede reflejado que en su mayoría tienen conocimientos medios referentes a los derechos que tienen los peatones en la vía y sus mismos deberes, viendo reflejada una cantidad de 12 personas sobre 20 encuestadas con una calificación de entre el 3 y 3.7 y los 8 restantes entre el 2 y 2.7. siendo las calificaciones en un promedio muy bajo sobre esta parte de la encuesta. La siguiente parte donde hablamos de las medidas que se deben implementar para reducir o evitar accidentes de tránsito en los peatones. Las gráficas muestran una serie de preguntas que se hizo y un porcentaje en el cual ellos contestaron sí o no se debe tener. La primera dice que si multar a los peatones que no cumplen las normas, en su mayoría optaron porque sí se debe hacer. Las multas no deben ser solamente para los conductores de vehículos automotores, sino también para los mismos peatones que transitan por las vías y que no cumplen con las normas de tránsito establecidas. La siguiente hablaba de crear leyes más estrictas, en el cual se obtuvo un porcentaje alto en el que no creen que sea una solución para evitar un accidente de tránsito. La tercera pregunta habla de si informar y educar a los peatones, los cuales en su mayoría dijeron que sí, se es necesario, ya que muchas personas desconocen las normas de tránsito establecidas. La siguiente pregunta, si informar y educar a los conductores, hubo una similitud entre 10 personas que dijeron que sí y 10 personas que dijeron que no. La siguiente pregunta, igualmente, mayor vigilancia de las autoridades, también una igualdad de 10 personas que dijeron que sí y 10 personas que dijeron que no. También con la siguiente pregunta de más iluminación en zonas de riesgo, hubo una igualdad de respuestas en las cuales
10 personas dijeron que sí se necesitaba más iluminación y 10 personas dijeron que no se necesitaba más iluminación. En la siguiente pregunta identificábamos si respetar y cumplir las normas de tránsito, en los cuales obviamente obtuvo un porcentaje alto en el que dice que sí, es una medida que se debe implementar para reducir o evitar accidentes. Y por último encontramos si mejorar la señalización en las vías, en el cual también obtuvo un porcentaje igual entre 10 personas que dijeron que no y 10 personas que dijeron que sí. A la siguiente pregunta, en la cual se identifica quiénes son los mayores causantes de accidentes de tránsito, encontramos una gráfica con 6 preguntas en las cuales buscamos identificar quiénes son los mayores causantes, a los cuales identificamos una como conductores de vehículo particular, a lo cual se refleja que los encuestados dicen que no son los mayores causantes de accidentes. Conductores de servicio público también dijeron que no son los mayores causantes. Pasajeros o acompañantes también se dijo en su mayoría que no, ya que pues no tienen nada que ver en accidentes, ya que ellos solamente son acompañantes o pasajeros. Conductores de motocicleta ya obtuvo un porcentaje más alto, en el cual se reflejó que sí son los mayores causantes de accidentes de tránsito. En los peatones vimos que dice más o menos entre 10 y 15 personas que no son los responsables, y un rango entre 5 y 10 personas que dicen que sí son causantes. En la última pregunta, donde reflejamos si los animales en la vía son los mayores causantes de accidentes, vemos que en su mayoría reflejan que no. Según esta gráfica, podemos identificar que los 20 encuestados dicen en su mayoría que los mayores causantes de accidentes de tránsito vienen siendo los conductores de motocicleta. En el nivel de conocimiento, la cual fue una calificación autónoma de cada uno de los encuestados, podemos identificar 4 preguntas a las cuales respondieron si su conocimiento era insuficiente, bajo, regular, bueno o excelente, referente a estos 4 puntos. El primero hablaba de las normas de tránsito, los cuales en su mayoría dicen tener un conocimiento insuficiente en normas de tránsito, seguido de un conocimiento regular entre 6 personas. La siguiente pregunta habla de la seguridad vial, la cual identificamos que en un alto porcentaje dicen tener un conocimiento insuficiente, ya que pues frente a otros 2 rangos de bajo y regular entre 4 y 6 personas. La siguiente pregunta habla sobre las infracciones o multas, los cuales en su mayoría, de 12 a 14 personas, reflejan tener un conocimiento bajo de las infracciones o multas que puedan obtener al incumplir con las normas de tránsito. Y la última pregunta habla acerca del conocimiento de las señales de tránsito, las cuales reflejan que en su mayoría conocen en un porcentaje bueno las normas de tránsito, frente a un porcentaje de 4 y 6 personas que dicen tener un conocimiento insuficiente de ellas. Resultados obtenidos según la gráfica del nivel de conocimiento. Se puede reflejar un bajo conocimiento de las normas de tránsito, seguridad vial, multas y señales de tránsito en los peatones encuestados. De los 20 encuestados, 14 obtuvieron calificaciones entre el 1.3 y 2.8, mientras que el 6 restante obtuvieron calificaciones entre los 3 y el 4 puntos, en el cual obviamente podemos identificar un muy bajo conocimiento sobre el factor protector o riesgo de accidentes en la vía, de los cuales obviamente es preocupante el porcentaje solamente de estas 20 personas, que más de la mitad obtuvieran calificaciones bajas por sus desconocimientos en las normas de tránsito. El análisis del baremo, identificamos que es lamentable como la mayoría de los peatones encuestados desconocen muchos de los mínimos conceptos de seguridad vial. En varios de los encuestados se identifica desconocimiento de muchas de las normas de tránsito, y en ocasiones se muestran confiados en la dichosa frase de que el peatón siempre tiene la vía, y desconocen los riesgos que puedan presentar. Como conclusión, podemos
verificar que es una realidad que las conductas de muchos de los peatones encuestados no corresponden a lo esperado. Se identifica, según el análisis de los datos, que hay actitudes inapropiadas, las cuales representan factores de riesgo de gran consideración. En muchos peatones existe la confianza de que nada malo va a pasar, de que ya están acostumbrados a sortear este tipo de situaciones y que tienen el control. Sin embargo, estos pensamientos y actitudes son las que llevan a situaciones difíciles y hasta fatales. Concluyendo con esta investigación, la propuesta que surge es aquella que tiene que ver con hacer campañas de sensibilización. Además, sería muy bueno crear una especie de cátedra sobre la seguridad vial para que cada persona que esté en la situación de peatón sepa que tiene una gran responsabilidad frente a su vida y la de los demás. Las referencias bibliográficas las presentamos a continuación. En un artículo sobre seguridad vial, un compromiso de todos, creado en un blog de la página de Seguros Sura, presentado por Andrés Loaiza, y también el artículo que presentamos en los antecedentes empíricos, el cual hablaba de la seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI, presentado en el año 2009.